Buenos días amigos, bienvenidos al canal. Vamos a ver una nueva avería. En este caso se trata de un vehículo Opel Astra H del año 2004 con motor 1.7, 74 kilovatios, código del motor Z17DTH. ¿Y qué le pasa a este coche? Bien, pues nuestro cliente se queja de luz de gestión de motor encendida acompañado de una gran pérdida de potencia, una pérdida de potencia bastante exagerada. Bueno, pues hacemos lo de siempre, lo habitual, examinamos nuestro hueco de motor buscando bien pues manguitos de intercooler roto, tubos de vacío, filtros de aire obstruido, etcétera, etcétera, sin encontrar ningún tipo de anomalía, puesto que este coche había sido revisado recientemente. Conectamos nuestro escáner y tenemos un par de códigos de averías que son el P0105, que nos dice sensor de presión absoluta del colector, presión barométrica, circuito defectuoso, ¿de acuerdo? Y otro código también que es el P0234, que nos dice compresor de sobrealimentación del motor, límite excedido, ¿de acuerdo? Estas son las dos descripciones de la avería que tenemos, con lo cual aquí algo pasa bien con el turbo, bien con el sensor, algo tenemos que investigar, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo primero que hacemos es echar mano de nuestro manual de taller, ¿vale? Y encontramos que el código P0105 nos indica que es sensor de presión absoluta, circuito defectuoso, es decir, algo pasa con el circuito eléctrico. Como causas probables, como siempre, cableado, sensor de presión absoluta del colector o sensor de presión barométrica o módulo de control. El sensor de presión barométrica en casi todas las marcas va dentro del módulo de control de motor, ¿vale? No siempre es así, pero muchas marcas es así, ¿de acuerdo? Bien. Y con respecto al otro código, el P0234, pues nos dice turbocompresor sobrealimentación de motor, límite excedido. ¿Vale? Como causa probable, conexiones del tubo flexible, cableado, válvula de descarga del turbo o descarga del turbocompresor, ¿vale? En la otra descripción que tenemos también de este código también nos indica como causa probable cableado, válvula del motor de derivación del compresor o el propio compresor, ¿de acuerdo? Bien, pues echamos mano a comprobar primero la parte mecánica, es decir, el turbocompresor funciona perfectamente y la válvula de descarga del turbocompresor también funciona correctamente, ¿vale? Así que vamos y hacemos las comprobaciones eléctricas pertinentes. En este caso buscamos nuestro circuito eléctrico. Aquí tenemos con el código B105, aquí tenemos nuestro sensor de presión de colector o sensor MAP con M, ¿vale? Que tenemos tres cables conexión directa desde la centralita OPCM hasta el propio sensor. En este caso los cables son marrón blanco de nuevo o marrón amarillo y azul blanco o verde. Podemos encontrar las tres variantes dependiendo de algunos tipos de motor, ¿ok? Como vemos es un sensor de tres cables, lo normal ya sabéis es positivo, masa y alimentación, pero en este caso es un poquito especial, ¿de acuerdo? Bueno, lo primero que hacemos, como siempre, eliminamos el cableado, ¿vale? Comprobamos nuestro cableado, que ya nos lo dice aquí en esta descripción del P0105, cableado. Primero revisamos el cableado como siempre. Os recuerdo que el cableado tenga continuidad, buena continuidad, que esté aislado de positivo, aislado de masa y aislado entre ellos. No os olvidéis, ¿verdad? Podemos tener algún cable aquí que esté haciendo un corto y nos fastidia un poco el invento, ¿ok? Bien,
pues una vez que hemos comprobado nuestro cableado, ¿de acuerdo? Lo que hacemos es comprobar las señales que necesitamos tener aquí. En este caso, nuestro manual pues nos dice que con el contacto dado entre el terminal 1 y masa con el componente desconectado, no se nos olvide, con el componente desconectado, entre el terminal 1 y masa vamos a tener una tensión de 5 voltios. Es decir, aquí en este cable vamos a tener una tensión de 5 voltios, que es nuestra tensión de referencia, ¿de acuerdo? Luego nos dice nuestro manual que entre los cables 1 y 2, ¿vale? Entre los cables 1 y 2 con el componente desconectado vamos a tener una resistencia de 5590 ohmios, y que entre los cables, entre los pines 1 y 3 tendremos una resistencia de 5250 ohmios, ¿vale? También nos dice que entre los cables 2 y 3 con el componente desconectado será una resistencia de 440 ohmios. Estas tres pruebas, ¿vale? Estas tres pruebas que ya nos lo dice, es en el componente, he dicho cables pero me he equivocado, era pines, entre los pines del componente, ¿vale? Lo que estamos midiendo son las resistencias del componente, ¿ok? Tiene que estar en estos valores o próximos a ellos, ¿de acuerdo? Para que esté bueno. Bien, en este caso pues teníamos un circuito abierto, ¿vale? Porque uno de los códigos ya nos dice que teníamos el valor alto, en este nos dice el límite excedido, es decir, que tenemos una tensión alta, también se puede traducir como un circuito abierto, ¿vale? Pues en una de las resistencias teníamos un valor infinito, ¿de acuerdo? Y por tanto tocaba pues sustituir el sensor. Aquí tenemos el culpable, como siempre. En la foto que tenemos nuestro culpable del crimen, el sensor de presión del colector sensor MAP. Se cambia muy fácilmente, solo un tornillito, está un poco oculto pero se cambia fácilmente, ¿vale? No hace falta programarlo, se borran los códigos de avería, se prueba el vehículo y avería solucionada, ¿de acuerdo? Pues nada más, amigos, espero que os haya gustado. Si tenéis dudas podéis preguntar en los comentarios, como siempre. No olvidéis suscribiros al canal y darle like, ¿de acuerdo? Y suscribiros, cuanto más seamos es mejor. Nada más, amigos, muchas gracias, nos vemos en el próximo vídeo.